que es profundo, es un tema profundo y Dios quiera que lo pueda entender. Usted ya lo ha visto, la propaganda de... No es propaganda, no es promoción, ¿no? Promoción que mi esposa hace con sus lindos gráficos y todas las lindas fotografías que consigue. Esta vez es el anhelo ardiente de la creación. Usted debe haber escuchado mucho eso del anhelo ardiente de la creación y debe haber escuchado mucho también qué es lo que es la libertad de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Y para mí esta parte ha sido muy importante para entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a lo que hemos llegado, a qué es lo que se produce en nosotros y cómo se manifiesta esa libertad. Romanos capítulo 8, el verso 18 al 21, lo explica claramente. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Usted se preguntará, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora escuchen esta parte, ¿ya? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esclavitud de corrupción a libertad gloriosa. Y esta parte es muy importante porque la mayoría interpreta eso ya que va a pasar esta tierra, va a pasar todo eso y vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Pero tiene que suceder algo. Acuérdense, ¿por qué entró esta tierra, ¿no?, en esclavitud de corrupción? Simplemente por desobediencia. Por la desobediencia de un hombre, dijo el Señor, maldita será la tierra. Entró en esclavitud y corrupción. Entonces, ¿por qué anhela realmente toda la creación la manifestación de los hijos de Dios? ¿Y por qué anhela? Porque es el testimonio de los hijos de Dios, ¿no? ¿Y por qué anhela la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Tiene que ver mucho con la enseñanza de ser libres de la esclavitud de corrupción. Cuando tú eres libre de la esclavitud de la corrupción, haces libre a toda la creación de la esclavitud de corrupción. Muchos no lo ven así. He leído un montón de teólogos, he pasado por todos los libros y no lo ven. Generalmente las personas que escriben muchos libros o algo así, que utilizan en primer lugar palabras que casi las personas de media educación o del vulgo, como decimos nosotros, no entendería. Inmutabilidad y todas las palabras que uno comienza a utilizar y las aprende en el seminario, y cuando las utiliza pues hace entender que es más inteligente que los demás. Pero cuando leo esto, siempre como que pierden el errar en el blanco, o sea, pierden el dar en el blanco, y es como que no tiene nada que ver con nosotros. Es como que hay un Dios bien lejano que está sentado en su trono, que cada vez que te portas bien te pega, y cada vez que te portas bien, te premia, y cada vez que te portas mal te pega, o sea, te manda un rayo. Una relación muy indirecta, y nos acercamos a Él, que hemos hablado antes, en caso de necesidad. Pero realmente el Señor sabe que toda esta corrupción, la razón que usted sufre, la razón que la mujer tiene dolores en parto, según la palabra de Dios, la razón que hay tantas emociones, padres que dejan niños que son adictos a pornografía, niños que son adictos a drogas, jóvenes que no tienen salida, personas que no saben ni lo que es derecho, ni lo que es izquierdo, ni lo que es género, lo que no es género. Todo eso se debe a que una persona que se llama Adán con Eva desobedecieron al Señor y la tierra fue maldita. Entonces, lo que debe hacer el Señor y el trabajo del Señor es tener otra vez esa comunión con una persona que no ha pecado. Pero ¿cómo puede ser con una persona que no ha pecado? Sabemos por la Biblia que Jesús no pecó. Pero ahí no debe terminar la historia, sino que el sacrificio del Señor Jesucristo debe producir hijos
que no pequen. Qué difícil. Hasta ahí nomás escuchamos, pastor, ha sido simpático, ahí la cortamos, porque todo el mundo peca y todo el mundo es imperfecto. Y eso es lo que yo quiero que entienda usted hoy día. Usted dirá, oye, qué insistente es este pastor. Pero escúcheme y revise las escrituras y después las compara, porque lo único que yo quiero es que goce de la totalidad, de esa vida abundante que el Señor nos da. Quiero que sus hijos sean libres, que no los vea usted consumirse en drogas, no lo vea usted consumirse algo, sino entienda realmente qué es lo que lleva a que yo pueda ser libre de todo esto. En primer lugar, debemos entender esto, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué hijos de Dios se refiere? A unos ángeles, a unos que medían 3 metros, a unos que estaban vagando por ahí. ¿A qué se refiere? Y es bien claro, 1 Juan capítulo 3, 1, 2, lo aclara y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escucha, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo como así Él es puro. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Usted, yo. Porque por el amor de Dios, Él nos ha llamado hijo de Dios. Juan, capítulo 1, el verso 12, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio, ¿qué cosa les dio? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Te acuerdas, Marisol, que les dio? La potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Por eso es tan importante entender esto. Yo quiero que usted lo entienda, porque les he dicho anteriormente que en una iglesia se presentan, soy bautista, soy adventista, soy esto, soy el otro, pero nunca se presentan, soy hijo de Dios, porque conlleva una responsabilidad, la responsabilidad de honrar al Padre, la responsabilidad de entender el amor del Padre, que no solamente me ha visto así, sino me ha dado naturaleza divina, convirtiéndome en su hijo. Más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Me he hecho morada de Él, me he hecho templo de Él. Es algo muy grande. Mientras este cuerpo exterior se va, pues, destruyendo, el interior, aquel que el Señor está creando y el Señor está haciendo, que el Señor forma como hijo. O sea, es algo increíble. Es algo increíble lo que podemos decir. El Señor nos ha hecho, nos ha dado su naturaleza, nos ha dado todo. Y esa es la parte difícil de creer, porque todos los autores y todos los que escriben, si usted leen, siempre no entienden esta unión, no la pueden entender. Así como no entendieron que Jesús viniera de una virgen, solamente lo cuentan y lo cuentan muy, muy poco a veces. O sea, que el Espíritu Santo concibiera. La Virgen concibiera del Espíritu Santo y naciera Jesús. Es bien difícil que Jesús, siendo Dios, se haga hombre. Por eso hay tantas sectas y tantas personas que tienen duda. A veces nosotros nos quedamos cortos en creer en que el Señor nos ha hecho sus hijos, que el Señor ha hecho de una manera increíble una transformación interna, una transformación total en este momento. Here and now, aquí y ahora. Y eso es lo que quiero que aprendan, porque esa libertad que anhela, la manifestación que anhela, la creación entera, es entender que si el Hijo de Dios, si usted puede ser libertado de la esclavitud, de la corrupción, entonces ella también puede ser, o sea, la tierra también puede ser libertada de la esclavitud, de la corrupción. Ahora, es bien importante esto, porque la mayoría de personas lo que le enseñan es que tú nunca eres libertado cuando estás en la tierra. O sea, cuando estás en la tierra, es imperfecto, vas a pecar de lunes a viernes, como siempre digo, y el domingo, pues la sangre de Jesucristo te limpia de toda maldad. Siempre es ese proceso, y nunca, siempre, porque tengo mi genio, porque tengo el otro. Pero la cosa es, el secreto es posible, porque es cuestión de preguntarse, es cuestión que usted lo estudie y se pregunte, ¿es posible que Dios me guarde? ¿Es posible que Dios me dé esa libertad
de la corrupción, de la esclavitud de corrupción. Es posible que Dios me libre de pornografía, es posible que Dios me libre de drogas, es posible que Dios me libre y pueda controlar mi genio, mis mentiras, pueda controlar todo. ¿Es posible eso o es imposible? Pero la palabra de Dios trata de entender que es así. Cuando eres liberado de esa esclavitud, es que viene tu vida en abundancia. Cuando eres liberado en esclavitud porque el Señor no tiene ninguna comunión con el pecado, es que Dios se manifiesta a través tuyo. Y por eso debes anhelar la libertad gloriosa tuya, que es lo que anhela realmente la creación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y debes hacerle caso, pues, a Juan, que cuando dice, para que seamos llamados hijos de Dios, termina diciendo, y todo aquel que tiene esa esperanza, todo aquel que cree esto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué tengo que hacer yo? Y ese es el problema, que nosotros lo hemos puesto como es un esfuerzo mío, una especie de aleluya, y tengo que guardar, o tal vez como el Tibet en que yo mismo voy desarrollando. No, el secreto está en el Señor. El secreto es que el que empieza la obra, Filipenses capítulo 1, verso 6, la debe terminar. La parte mía es la entrega. Y ahí yo creo que está el punto. Porque nosotros decimos, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en el corazón que lo resucitó de los muertos, será salvo. Pero no explicamos lo que es Señor y no explicamos lo que es vencer a la muerte. No explicamos que puedes volver a nacer. No explicamos que puedes volver a vivir, que eres nueva criatura, que significa todo esto. Pero el entregarse al Señor es total. Es una entrega no pasajera, una levantada de manos, no un canto que se te paran los pelos, no, es una entrega total, consciente, donde entregas tu trabajo, entregas tu ser, entregas tu futuro, entregas tu pasado, entregas tu presente, entregas todo. No es cuestión, ya hijo, ya levantaste la mano, ahora todos los domingos, iglesia, pero no falle, pues todos los domingos, pues si no fallas el domingo, tú estás pecando y estás todo. No, es mucho más grande que eso. Es una entrega donde todos los días hablas con tu Padre, donde todos los días estás en comunión con Él y Él va a hacer algo, un gran milagro en ti. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dijo el apóstol Pablo, lo voy a leer, que siempre lo he leído, usted ya debe saberlo de memoria si me ha escuchado antes. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es claro, ¿no? Mi cuerpo, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, separado. Santo significa separado para Dios y agradable a Dios. Yo debo presentar porque Él va a ser el que me va a libertar. Él va a ser el que yo sea santo. Él va a ser que yo no caiga en pecado. Es la obra de Él, no es mi obra, no es que yo evito, que yo pienso, que yo hago, que no es mi obra, es Él. Hasta te da las fuerzas para huir, hasta te da las fuerzas para correr, hasta te pone el querer como el hacer. Pero eso hace que tú puedas ver alrededor tuyo la manifestación de Dios, porque Dios no tiene ningún compromiso, ninguna comunión con el pecado. Entonces no puede hablar con personas que de lunes a viernes pecan o de lunes a sábado pecan y el domingo piden pues su perdón, sino es algo continuo donde el Señor trabaja contigo porque necesita manifestarse al mundo. La palabra de Dios dice así, ¿ok? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo único que podemos pensar y hacer racionalmente. El resto ya es cuestión que tú comiences a inventar cosas y comiences a decir y justificar tu humanidad, justificar tus urgencias, justificar tu pecado, lo que sea, y comenzarte y volverte al humanismo, pobrecito, es que adicto, pobrecito, que no tiene la fuerza, pobrecito. Pero si queremos una libertad real, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando enseñes a alguien, tienes que enseñar eso. Porque si enseñas solamente a levantar la mano y hacer una oración, tú lo vas a ver esas personas sumida, o sea, sometida otra vez al pecado. Vas a ver que no es libre, sino sigue siendo
esclavo del pecado. Y vas a tener que cambiar toda la doctrina en la Biblia y decir que todos pecan y no hay ninguno que sea santo y ninguno que sea perfecto, solamente el Señor Jesús. Pero la razón que derramó su sangre en la cruz es para rescatarte de esa vida. Rescatarte de la vida que no servía para nada. Y esa es la razón, lo dice Pedro claramente. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conformes a todas las cosas que tú veas en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Imagínate si tú le enseñaras esto a tu hijo. No se conformaría a este siglo. En primer lugar, no estaría metido en la computadora en pornografía, no estaría haciendo las barbaridades que TikTok le pide, no estaría alimentándose simplemente porque no recibe educación del padre, sino recibe educación online. Recibe educación de lo que le enseña los medios, porque ahora todo el mundo tiene acceso al medio, pero es difícil tener acceso a un padre. Es difícil tener acceso a una madre que le eduque. Por eso es tan importante entender eso. A veces los padres nos encerramos en las iglesias, nos encerramos en todo y nuestros hijos hacen lo que quieren como si no tuviéramos responsabilidad para nuestros hijos. Pero es bien claro, cuando yo entiendo eso, vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y verás que en esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, está tu familia. Están tus hijos, están tus nietos. Y por eso es bien importante este entendimiento. ¿Qué significa la libertad de los hijos de Dios? ¿Qué significa realmente querer gozar eso? Hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice en 1 Juan capítulo 4, del 4 al 6, el apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está, ¿quién? El que está en vosotros, que es la libertad empieza cuando el Señor comienza a morar en ti. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Hasta crean religiones del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hijitos, primero, vosotros sois de Dios. Cuando yo entrego mi vida en sacrificio agradable al Señor, yo vengo a ser de Él. Yo pertenezco a Él. Yo simplemente he rendido mi vida a Él. Él es mi Señor. Y rendir mi vida no significa, por favor, hacer una oración y regresarte a tu casa y hacer lo que quieres. Rendir tu vida significa que de ahí en adelante Él gobierna tu vida. Él te va a guiar, va a poner el querer como el hacer. Él te va a dar el entendimiento de lo que es ser su hijo, de lo que es tener, por fin, naturaleza divina de nuevo. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso en nosotros realmente? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el Señor viene a ti y tú permaneces en Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y al final termina el apóstol Pablo hablando y clarificando lo que es permanencia. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En pocas palabras, ¿cuál es la característica que tú eres creyente? Que levantaste la mano un día, que vas todos los domingos a la iglesia, o ¿cuál es la característica? No, la característica es que tú andas como Él anduvo. Pero qué difícil debe ser eso, Dr. Johnson, andar como Él anduvo, porque nosotros decimos que Jesús no pecó. Nosotros decimos, aunque Jesús dijo, pues, no sé si es una locura o algo en Juan 14:12, todo el que cree en mí, las obras que yo hago él hará y aún mayores, porque yo al Padre, no sé si es cierto, de repente le estamos poniendo mucha carga y ya las personas no van a querer ir al templo, pues, ¿no? Pero vamos a hacerlo más suave, no, pero la Biblia dice claramente, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dios quiera que me pueda entender eso, porque sí es posible. Y andar como Él anduvo significa traer los beneficios cuando Él anduvo. Los beneficios que Él trajo cuando Él anduvo. Beneficios a tu hogar, beneficios a tu vecindario, beneficios en tu escuela, beneficios en el mundo.
ya hubiéramos transformado el mundo si es que le hubiéramos enseñado en todas las iglesias que Él, que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. No puedes encontrar casi diferencia entre creyente y no creyente, pero sí, la persona quisiera andar como Él anduvo, podría entender, pero ¿cómo tengo que hacer? Lo primero es claro, pues, sé santo porque Él es santo, Él no pecó. Entonces, ¿yo puedo ser libertado del pecado? Doctor Johnson, ¿puedo ser libertado del pecado realmente? La Biblia dice así, a Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si decimos pues que todo el mundo peca, que pecamos 3 veces al día, ¿qué hacemos? Porque lo he escuchado hasta de un pastor, decir, peca 3 veces al día, es increíble. O sea, por lo menos él pecará 3 veces al día, por lo menos, pero dice claramente, si todos pecamos, nadie es perfecto. La Biblia no, la Biblia dice pues que es bien clara, que la palabra de Dios es buena para exhortar, para todo y para ser perfecto al hombre de Dios. Y también habla de la iglesia que todo lo que Dios ha nombrado es para que lleguemos a la plenitud de Cristo, para que lleguemos a perfección. Pero eso no hay que tener en cuenta eso, porque no hay nadie perfecto. Entonces no voy a hacer caso a esos versículos, ni voy a hacer caso a lo que es ser libre realmente del pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, otra vez ya, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como te han enseñado que tú siempre pecas y siempre vas a ser imperfecto, no te han enseñado la capacidad que tiene Cristo, el poder que tiene Dios para libertarte del pecado. Y solamente te están dando con coba, como dicen, con coba, te están siguiendo la corriente en tu debilidad. Tienes debilidad sexual y quieres acostarte con cualquiera, sigue, pero el domingo pide perdón. Pues. Te gusta mentir y hablar mal de todo, sigue mintiendo y todo, pero el domingo, pide perdón, pero trae tu platito de vez en cuando. Pues. O sea, siempre... No me importa realmente tu libertad, esa libertad que va a levantar tu familia, esa libertad que va a traer beneficios, esa libertad que va a permitir que tú pongas las manos sobre otros y sanen, esa libertad donde permites que Dios actúe a través tuyo. ¿Y por qué puede trabajar a través tuyo? Porque simplemente, el Señor no tiene comunión con el pecado. Y necesita un siervo. Siempre puso el ejemplo. Cuando traigas de sacrificio a tu cordero, que no tenga mancha, que no tenga arruga, no tenga nada. El que te hace sin mancha, el que te hace sin arruga, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es para hacerte de semana a semana limpio y de semana a semana sin mancha, arruga, sino Él te puede libertar totalmente de los errores, te puede libertar totalmente de los pecados. Y déjame decirte, pregúntate a ti en tu corazón, ¿no sería lindo que seas libre de lo que te aqueja? ¿No sería lindo que seas libre de aquello que te está dominando? Tal vez tu carácter, tal vez tu genio, tal vez tus debilidades. ¿No sería lindo? Porque te digo, yo he tratado muchas personas como doctor. He tratado muchas adicciones a pornografía. He tratado muchos pleitos entre esposo y esposa. Pero ellos nunca, siendo creyentes, pudieron entender esto. Y cuando lo entendieron, fueron libres de las adicciones. Porque entendieron que el que te hace libre es el Señor. Pero te hace libre aquí y ahora. No te hace libre cuando mueras. O evita que vayas a pesar de tus errores, pues vayas al infierno. No te hace libre ahora. Y por eso Él dijo que he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Pero tú nunca puedes tener vida en abundancia si te han enseñado que eres imperfecto y que te han enseñado que siempre vas a pecar. Nunca vas a tener vida en abundancia. Siempre vas a ser un ser arrepentido y vas a necesitar tal vez pues, de sacrificios o de alguien que te ayude. Pero la verdad es que si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres. Si Él no te ha libertado, si tú no eres verdaderamente libre, es que no has entendido y realmente el Hijo no te ha libertado. Te habrá libertado pues una emoción pasajera, un canto pasajero, un sermón que te movió el corazón, pero no el Hijo. Porque cuando entiendes esto, el Hijo toma tu vida,
cuando has entregado en sacrificio vivo y agradable, santo y agradable a Dios, cuando te entregas, el Señor te liberta. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Romanos capítulo 6 aclara de una manera increíble. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Cuál es lo que anhelaba la creación? Ser liberada de la esclavitud y la corrupción. Pero para eso dice que anhela la libertad de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad de los hijos de Dios? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna. Pero hoy día es vuestro fruto la santificación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, Satanás, el diablo, engañó a Adán y Eva. Y por el engaño de Adán y Eva, porque pecaron, la tierra fue maldita. Fue esclavizada en corrupción. La única manera es volver a tener a un nuevo Adán. La única manera es destruir esa obra que Satanás empezó. Engañar al hombre, engañar a la mujer y hacer maldita la tierra. Por eso es que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. La palabra de Dios dice así, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Vamos a empezar otra vez, ¿ya? Dijo bien claro, el que permanece en él lleva frutos, pero todo aquel que permanece en él no peca. O sea, si vas a llevar frutos en el Señor, va a ser a través que no pecas. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Tenemos que sacar eso de la Biblia o está mal o lo tenemos que justificar o lo tenemos que arreglar? Pero es bien claro, ¿no? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esa es obra de Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Lo que te dije. La tierra fue a esclavitud y corrupción por el pecado del hombre. La tierra será libertada de la esclavitud y corrupción cuando el hombre acepte la libertad que el Señor Jesucristo les da. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo, aquel engaño tan grande, aquella esclavitud en que metió toda la creación, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es bien claro que esto empieza con Dios y lo tiene que hacer Dios. No lo puede hacer nada. Y es aquí y ahora. No es cuestión de que vas en la vida eterna, no es cuestión de que no vas a ir al infierno, sino es aquí y ahora. Cuando entiendes eso, es por supuesto que viene la vida eterna. Pero tienes que entenderlo, porque ese entendimiento te va a hacer una bendición para los demás. Vas a hacer que sea sal y luz del mundo, realmente. Vas a hacer esa carta escrita y leída por tus hijos. Si puedes entender esto, porque depende de Dios. Ahora, no depende de una persona ni depende de tu gran esfuerzo, porque la Biblia lo dice bien claro, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, tú te has entregado y él empieza una obra. Y dice la perfeccionará, no la parará de lunes a viernes o de lunes a sábado. No, la perfeccionará. Es algo, un anhelo tan grande que nace en tu corazón para poder ser bendición a los demás.
Ahora, ¿cómo es posible? ¿Es posible que Dios haga eso? Pablo lo entendió claramente cuando se trataba del pecado y se trataba de eso. Es posible, la obra de Dios se hace de esa manera. Él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es obra de Dios. Mira, yo trato jóvenes, he tratado cientos, miles de personas con problemas mentales, con problemas de adicción. Y yo no entiendo por qué no hay ninguna teoría así en cuanto a la personalidad que pueda incluir esta gran libertad de Dios. Porque luchamos todos los días. No solamente hemos sido esclavizados a drogas, hemos sido esclavizados a maneras de vivir, tenemos relaciones, interrelaciones enfermas que le llaman tóxicas. Hay ministerios que tratan de liberar pastores, que tratan de liberar miembros de la pornografía, adicción a la pornografía, cuando tienen tan cerca lo del Señor. Cuando le pueden decir, mira, tú eres hijo de Dios, tienes naturaleza divina por tu fe y debes nomás entregarte en sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque lo que he aprendido en tantos años de ayudar a personas a salir de tantas adicciones es que si logro, mejor dicho, con la ayuda del Señor, logro que Él, creyendo en Dios, tenga conciencia de la presencia de Dios en su vida, le dio con toda honestidad, Él no peca más. Cuando tú tienes conciencia que Dios mora en ti, que Dios fue el éxito de Moisés. El Señor le dijo a Moisés, anda nomás al faraón porque yo estoy contigo. Es el éxito de José. José siempre, la Biblia dice, y Dios estaba con él. Y por eso hubo grandeza. Es el éxito de Josué. Josué le bien claro, le dijo, mira, te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente, porque yo estoy contigo. Es el éxito de David. Aunque esté en valle de muerte, tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si yo desarrollo la conciencia, la presencia de Dios en mi vida, me doy cuenta, no solamente es que entiendo que Él empieza la obra, no es que solamente entiendo que Él me va a dar la salida en la tentación, sino lo más fuerte es que desarrollo y le creo al Señor que Él está conmigo. Cuando Él está conmigo, todas las tentaciones que vengan van a ser fáciles de retirarlas, van a ser fáciles de decirle no, porque tengo al lado a Él. ¿Sabes? Es como cuando tienes una persona al lado tuyo en medio del terror, o en medio de la noche, o en medio de algo. Siempre te está ayudando, pero es el Señor que está contigo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, esto es posible, tú lo puedes hacer. Hay muchos que lo tratan de hacer con su esfuerzo y le tratan de viajar y son misioneros y están todo, pero es imposible hacerlo, escúchame, si no entiendes el resto. Y el resto es esto: y yo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo no puedo entender eso, he fracasado. Si yo puedo entender que es de domingo a domingo y de ir a una iglesia y ese es todo mi cristianismo, he fracasado. Por eso les digo con toda honestidad, Dios vive, Dios se manifiesta, Dios puede rescatar a tus hijos, Dios puede rescatar a todo el mundo, pero debe empezar contigo. Entrega tu vida en sacrificio vivo y agradable a Dios. Verás lo lindo que es, te da el entendimiento que te da y cómo Él te cuida, cómo Él hace cuando lo visitas diariamente. Te desarrolla esa conciencia de su presencia y verás lo que Dios puede hacer en tu vida y saber y creerle. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se lo he dicho claramente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, hoy día te ruego por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es solamente tú. No tiene nada que ver con nadie. No lo tiene que ver nadie, ni el pastor, ni nadie. Nadie lo tiene que ver. Eres tú con Dios. Entrega el sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. Me entrego totalmente a ti, Señor. Me separo para ti, Señor. Quiero andar contigo. Quiero vivir contigo. Tú eres hermoso. Ya aprendí en el mensaje anterior que tú has hecho toda la creación y que tú me has amado, Señor. Ahora quiero amarte con todo mi corazón. Pero no quiero que mi amor quede de palabras nomás, sino quiero, Señor, hoy día entregarte mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No pertenezco a mí, pertenezco a ti. Señor, quiero que las palabras de Pablo sean verdad y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, quiero que sea realmente eso, que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Y que ahora he sido libertado del pecado, Señor, y te agradezco y lo acepto realmente. Y sé que el que ha comenzado esta obra, porque tú eres lo que me has puesto en el corazón, sé que tú la terminarás. Y sé, Señor, que me ayudarás a libertar a los que están alrededor mío. Padre, sé que cuando pase por el valle de lágrimas, lo cambiaré en fuente, porque he estado en tu presencia, porque tú me has escudriñado, porque tú has derramado tu amor en mi corazón, porque tú me has dado tu paz y me das las fuerzas para enfrentar todo. Bueno, hermanos, ahí termina la lección. Dios quiera que haya podido ponerla en práctica en su vida, porque sabes que para mí esto es avivamiento. Siempre oramos por avivamiento y queremos que las cosas tal vez vuelvan, que exploten en número las iglesias, tal vez a eso le llamamos avivamiento, o tal vez que unos cuantos levanten la mano y griten, o tal vez pasar una noche de oración. No, avivamiento es cuando el siervo de Dios, cuando uno entiende que es hijo de Dios, y no solamente entiende que es hijo de Dios, sino que no peca más y es libre del pecado. Ese es avivamiento. No pidamos un avivamiento en que simplemente volvemos a ser lo que éramos antes. Siempre pasó eso en la iglesia, en la Biblia lo puedes leer. Las personas perdían, si fueran por los apóstoles, primeros apóstoles, y fueran por los primeros cristianos, nunca hubieran salido de Jerusalén. Hubo una persecución y salieron. Si no fuera en este momento por la pandemia, nadie hubiera pensado Facebook Live y salir de las iglesias. Nos hubiéramos quedado ahí apretados en las iglesias. Pero cuando seguimos lo que el Señor permite, lo que el Señor manda, y seguimos y salimos y alcanzamos a los demás. Pero hoy día empieza contigo, empieza con tu casa y entrega tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que Dios te bendiga y vamos a orar y te doy gracias al Señor porque hay muchas personas que han salido. Feliz cumpleaños a todas las personas que mencioné en antes y los quiero mucho. Y por favor, hagan caso de esto. Mi esposa ya debe haber puesto los versículos y lo voy a poner completo en el canal de YouTube y lo puede estudiar porque es bien importante. Usted no debe ser esclavo de nada, ni siquiera de la comida. No sea esclavo de nada, porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiera que lo pueda entender. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por este día y gracias por la enseñanza, Señor. Y Padre, ahora entiendo por qué toda la creación anhela la manifestación de nosotros, Señor, de tus hijos y de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Señor, por hacernos libres, Padre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sobre todo nombre te lo pido. Amén. Si ha podido entender, compártelo con otro, enséñelo a otro y verá que se afirma la verdad en su corazón y comienza a cambiar otra vida. Y su propia vida, cuando usted ve que su vida es así, sin pecado, va a comenzar a bendecir a los demás. Que Dios los bendiga. Bye bye.